¿Saben que existe una técnica donde la radiestesia y la cábala se unen para conformar un sistema de sanación espiritual? Hace más de 100 años, Pierre Elie inventó esta herramienta que ayudará a configurar un sistema de sanación espiritual y mucho más allá. Para hablarnos del péndulo hebreo tan de moda en estos momentos, tenemos con nosotros a Isabel García. Hoy, en Ventana al Más Allá, hablamos de péndulo hebreo. Buenas noches. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial por lo que hace, muy especial por la trayectoria que tiene y muy especial ella misma por quién es. Es Isabel García, diplomada en terapias alternativas por la Universidad de Colombo. Y hoy, ¿de qué nos va a hablar Isabel? Pues del péndulo hebreo. Pero Isabel esconde muchos más misterios. Buenas noches, Isabel. Hola, buenas noches, Victoria. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un placer. Hablábamos del péndulo hebreo, ya hicimos una pequeña introducción en el programa anterior, porque es verdad que es una técnica que ahora se está oyendo mucho, pero yo creo que es una gran desconocida. A todos nos suena la palabra péndulo, a todos nos suena hebreo, pero en realidad... ¿de dónde viene? ¿Qué sabemos del péndulo hebreo? Un poco así como historia, luego ya nos vamos a la parte... El péndulo hebreo viene de un radiestesista francés, Pierre Elie, que a finales del siglo XIX, principios del XX, y aunó los conocimientos que él tenía sobre radiestesia y el conocimiento que él tenía de las letras hebreas. Y a partir de ahí hizo su propia composición y creó este péndulo. Entonces está basado en el conocimiento ancestral de todos los ideogramas hebreos y de su sonido y de su simbología, y también basado en los conocimientos que este hombre tenía como homeópata, también era homeópata y radiestesista. Entonces estamos hablando de un método que lleva 100 años funcionando, pero que no se había tenido tan en cuenta como se está teniendo ahora en cuenta. Es decir, que, pues no sé, el pasado vuelve y no sé, de alguna manera hoy se puede resignificar, porque hoy tiene otras maneras de explicarse, de expresarse, todo lo que este hombre trataba de explicar con su péndulo y con sus conocimientos. ¿Para qué sirve el péndulo hebreo? Pues, vamos a ver. Es una terapia más complementaria o una terapia más a todas las no convencionales, y de alguna manera también te conecta con esa parte energética que nunca hemos tenido en cuenta. Yo como naturópata hablo de la energía, pero desde una perspectiva científica, podríamos decirle, ¿no? Entonces, pues consiste en que este hombre, conocedor de la radiestesia y de todos los campos electromagnéticos que genera pues tanto el universo, el planeta y nosotros mismos, somos una batería y generamos por lo tanto esos campos electromagnéticos, él sabía y conocía, era conocedor de esto, y entonces de alguna manera postuló que todos los conflictos, todas las enfermedades o todas las cosas que se producían en nuestro organismo, las desestabilizaciones, desequilibrios, se generaban antes, el previo era una distorsión en el campo electromagnético que nosotros emitimos. Bueno, además ahora hay muchos estudios sobre cómo todo lo que nos afecta a nivel emocional, energético, se termina reflejando en el físico. Efectivamente. Y con el péndulo podemos trabajar esto, ¿verdad? Sí, con el péndulo se puede trabajar lo que él llama miasma. Él utiliza un lenguaje de homeópata antiguo. Y bueno, hoy, por ejemplo, cuando vayamos explicando todo lo que tenemos sobre la mesa, que se llaman etiquetas o camisas especiales para los diagnósticos y para el tratamiento, veremos que hay un lenguaje
que no es muy usual ahora, pero sí lo utilizaban en aquella época. Entonces él habla de miasma, y el miasma para mí es lo que estoy hablando, el campo electromagnético tocado, dañado, y según cómo esté dañado o afectado, pues empieza a somatizarse en el cuerpo físico biológico. Bueno, no se lo pierdan, porque además vamos a hacer una pequeña Sí, demostración. sí. Bueno, para que veáis un poco de qué se trata, este es el péndulo, que es de madera, ¿alguna Es de madera especial? especial, madera de haya. Madera Sí. de haya. Y luego tiene, ¿puedo? Sí, claro, Luego por tiene supuesto. lo que ella le llama camisas, que, bueno, por lo que veo yo aquí, pues tienen una Sí, serie de letras de cábala. claro, las letras escritas, tanto están escritas en cábala, en hebreo, y luego la traducción en el español. Efectivamente, como veo, tenemos aquí una frase. Entonces, esto lo vais intercambiando según el tipo de sanación que vais Efectivamente, haciendo. sí, así es. Pero me contabas una cosa muy curiosa, y es que siempre le damos como mucha importancia a la cábala, pero tú me decías que el castellano tenía mucha importancia también. Sí, Cuéntame sí. eso que, Sí. oye... Bueno, yo voy a hablar un poco más, voy a hablar de la profundidad que tiene esto. Esto es geometría sagrada. Entonces, la geometría sagrada del cilindro pues tiene unas connotaciones, tiene una impronta inconsciente, en lo que es todo el inconsciente colectivo, y él utiliza eso. Y él también sabe que la madera aísla. Y entonces es como él dice que a través de esas ondas que emite el sonido de la palabra en hebreo o la cábala, y puesta la camisa sobre esto, que es un aislante, la madera aislante, con unas medidas concretas y con unas formas concretas, pues él considera que es un utensilio pues apto para lo que él quiere conseguir. Porque péndulo hay de muchas maneras y de muchas clases. Entonces, pues, efectivamente, el péndulo como tal, lo has explicado bien, tiene dos maneras de ponerse. Una es lisa y otra ranurada. Pues siempre que queramos hacer un diagnóstico o abrir lo que es el ritual, por así decirlo, de la terapia, se hará siempre con la base lisa hacia abajo. Y luego cuando tengamos que diagnosticar, pero cuando tengamos que tratar a la persona, la base ranurada quedará sobre su cuerpo. Es como funciona. Y luego, pues con respecto a lo que has dicho de las camisas, pues bueno, el lenguaje hebreo es un lenguaje solar, es decir, que trasciende. El lenguaje cuántico diríamos que está conectado, es lo que te conecta con con el vacío cuántico, con la fuente originaria, con el origen, con lo absoluto. Y el lenguaje español tiene lo que es arriba y abajo. Entonces el lenguaje español, al ser escrito, leído y pronunciado tal cual, no omite ni distorsiona la pronunciación, pues tiene esa connotación con respecto al lenguaje hebreo. El lenguaje hebreo te conecta con lo invisible, con lo absoluto, y el lenguaje español, o el español o el castellano, te conecta con el plano más denso, es decir, el plano donde nosotros vivimos. Entonces, y trabajas, claro. Efectivamente, entonces conecto lo más elevado, la frecuencia vibracional más elevada, con la frecuencia más densa, que es el plano físico y biológico, o el plano denso donde vivimos nosotros. Isabel, siempre que hablan de cábala, son estudios muy profundos, de muchos años, densos, complicados, pero yo veo que el péndulo lo ha empezado a utilizar mucha gente a pesar de esa conexión con la cábala. Cualquiera puede aprender a usar el péndulo hebreo, cualquiera puede llegar a tenerlo para sanar a otros y a sí mismo, y la importancia de la cábala, ¿es importante saber de cábala o es importante saber esto concretamente? Vamos a ver, yo lo utilizo desde hace muchísimos años, fue un complemento más a todo lo que yo había estudiado y que me interesaba.
Y yo doy talleres, doy charlas y cursos y digo que no hace falta tener ninguna tesis, sino solamente este conocimiento de que el lenguaje de los ideogramas te conecta con el sol o con la frecuencia más alta y el lenguaje lunar, que es cualquier idioma. Entonces, pues sabiendo esto, yo sé que como en las matemáticas, no tengo que ser matemático, pero sí sé que para hablar del vacío o de lo abstracto me tengo que conectar con un punto y a partir del punto bajo al número y después del número, pues de la misma manera hago con la cábala. Sé que la cábala tiene una conexión con lo que no veo, con lo divino, con lo, no sé cómo decirle, con lo absoluto, pero también para transcribir eso a un lenguaje más denso tengo que partir de una letra y tengo que partir de ese sonido que tiene la letra. Hablas de los ideogramas. ¿Qué es un ideograma? Ideogramas para mí son todos los lenguajes que esconden mucho más de lo que pudiera ser con la simple escritura. Lo que es va decir, más allá, ¿no? más trascendente, exactamente. Es una ventana, como tu programa, a lo absoluto, a algo que siempre lo asociamos con Dios o con la religión o con algo que no se puede, forma como parte algo de místico. de la creencia. Exactamente, pero eso forma parte de la creencia. De la espiritualidad. Efectivamente, de la espiritualidad, pero hay también una parte lógica de que venimos de la nada, y de la nada es el todo, y ese todo tiene densidad aquí en este planeta. Yo he dicho que se puede utilizar para autosanar, ¿es verdad? Exactamente, puedes usarlo para otros y para ti misma. Vamos a ver, todo es cuántico y todo está conectado con ese mundo o esos campos mórficos de los que estamos todos interconectados sin saberlo. Y estamos dentro de esa red invisible que nos conecta por un inconsciente colectivo o por una memoria histórica, ¿no? Y cuando hablo de memoria histórica no solamente me refiero a la historia de la humanidad, sino algo que ha trascendido mucho más, ¿no? Y que nosotros pues durante mucho tiempo lo hemos explicado desde esa espiritualidad o eso esotérico y demás, pero hoy se le puede dar un enfoque también con más ciencia o con más prestanza, ¿no? Como más serio, por así decirlo. Sí, porque cuando hablamos de ciencia parece claro, que tiene más importante o más serio. Claro. Pero que no olvidemos que lo que antes era magia y esoterismo en estos momentos. Exactamente, hoy está constatado y está explicado. Entonces yo puedo saber, conociéndome a mí misma, qué puedo hacer con mi cuerpo. Solamente tengo que saber que mi cuerpo es el reflejo de algo que está ocurriendo inconsciente y algo que está ocurriendo a nivel energético y algo que trasciende todo eso. Entonces, si lo sé, pues simplemente puedo hacer mi propia prescripción o mi propia vamos a ver cómo diría, me hago mi diagnóstico y sobre ese diagnóstico trabajo. ¿Trabajas? Yo creo que nos explicas un poquito en la práctica cómo funcionaría. Vamos a ver, en la práctica yo tengo puesta aquí, me he centrado en lo que Pierre-Élie hizo, porque él fue el que lo promovió y el que lo promulgó de esa manera. Pero luego yo lo voy a respetar, ¿verdad? claro, yo lo voy a respetar porque yo soy una persona muy transgresora y entonces muchas veces pues me salto a la torera muchas cosas. Entonces no es que quiera ser irreverente con él, pero sí quiero decir que, por ejemplo, lo que para alguien que no sabe qué es miasma, pues yo lo traduzco, el miasma es el previo a lo que ha ocurrido en tu cuerpo. ¿Qué es lo previo? Lo que no veo, pero que está ocurriendo. Y eso lo conecto con un campo electromagnético. Puede ser un momento de duelo, una emoción, efectivamente, un sentimiento. Un shock emocional, un impacto biológico porque no te lo esperas en algo que te acaba de ocurrir, un estado emocional, un estado anímico, todo eso está conectado con todo. Incluso al ser radiestesista te conectaba con todas las frecuencias de los campos electromagnéticos que genera el propio planeta, el mismo lugar donde tú vives. También te conecta con las ondas electromagnéticas que hoy en día tanto nos afectan con la tecnología y sobre todo por esas frecuencias que tenemos móviles, tal, etc. Entonces yo me he centrado en lo que él puso, pero yo tengo mis propias etiquetas, mis propias camisas, como yo digo, y sabiendo que hago la conexión entre
entre la cábala o entre el lenguaje hebreo y el lenguaje español, pues como no me atrevo a escribir en hebreo, pues lo hago en español, pero yo estoy conectada, soy consciente de eso. Entonces, lo primero que hago es conectarme con el péndulo. El péndulo es un apéndice mío, es algo que expresa lo que mi inconsciente tiene como pregunta y como respuesta. Si solo me quedo en la respuesta mental o la pregunta mental, como que soy muy cortito, porque si sabemos, o están por ahí diciendo que el 3% es tu estructura mental y todo lo que pensamos, y el 97% va por libre y es inconsciente, pues entonces si me quedo con el 3% como que me quedo escasa. Entonces yo lo que hago es conectarme primero con el péndulo, lo hago mío. Es decir, el péndulo para mí, este péndulo que es mío desde hace 20 años o más, pues representa, soy yo. Entonces pues él recibe la información de mi inconsciente y yo me conecto con él y él conmigo. Es decir, también, lo voy a decir, aunque parezca inerte o no animado, tiene una impronta inconsciente también, porque todo es colectivo e inconsciente y global, del árbol al que perteneció, de la persona que lo hizo, el que lo manufacturó y hasta que llegó a mí. Memoria. Efectivamente, tiene su propia memoria. ¿El paciente te cuenta antes que le ocurre o tienes que averiguarlo? Porque Vamos no a ver, siempre sabremos por qué yo le nos permito viene. al paciente que hable desde su 3%. Luego Pero ya... claro, su 3% a lo mejor le sirve a él para expansionarse o para soltar, drenar Ya. y demás, pero luego me quedo con todo mi conocimiento o todo lo que yo aplico en mis terapias y con el diagnóstico. Muy bien. Entonces pues yo hago esto, cuando me lo hago mío, y entonces yo le doy la información. Quiero que me diga sí cuando me hable de forma vertical, y cuando sea un no, me empiece a girar. ¿Establece siempre ese lenguaje? Siempre, o yo podría decir otro? siempre, No. No, este es mi lenguaje, cada uno lo hará personal e intransferible. Este es mi lenguaje con mi Pero péndulo. cuando tú das un curso, enseñas de esta forma. Enseño de esta forma. Aunque luego Entonces ya- yo le permito a cada uno, por eso también transgresora, no voy a decir no, tenía que ser como lo diga el maestro, no, cada uno... Porque se sienta más cómodo con otro lenguaje. Lo hace suyo. Entonces lo primero que hago. Y luego voy a empezar abriendo el trabajo. Está la camisa que dice abrir el proceso o abrir el trabajo. Es decir, crear ese campo energético, campo cuántico, o ese espacio donde, ahora está muy de moda hablar de constelar, donde se crea esa constelación entre el paciente, el facilitador, que en este caso soy yo, y la conexión que tenemos verbal, mental, energética, Intuitiva, y ¿por qué no? también. Consciente e inconsciente, y ahí ya hablaríamos de la intuición. Y entonces pues empiezo de alguna manera, pues con lo que me ha contado, pues le doy la posibilidad de no, por ejemplo, de no negarle ni no validarle su diagnóstico, bueno, lo que él cree que tiene, porque él viene, creo que me han hecho, creo que tengo, y yo se lo permito por respeto, pero luego yo trabajo y empiezo a indagar. Entonces el péndulo tiene la pregunta y la respuesta, tal cual, y además es muy, muy, muy válida. Tiene muy poco margen de error. Tiene que haber un campo muy, muy tóxico para que esto se disperse. Entonces empiezo abriendo el proceso y empiezo trabajando los diagnósticos. Lo primero que hago es ver, ¿hay un miasma? Es decir, ¿hay un previo a esto? Sí, siempre hay un miasma, obviamente, porque el campo energético se deteriora, o tu campo áurico, que también se puede decir así, y de ahí afecta a tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso se descompensa, afecta a tu sistema hormonal. Tu sistema hormonal se descompensa, sistema inmunológico. Ajá. Y de ahí, enfermedad. Y a partir de ahí vamos viendo. Entonces, podemos empezar trabajando el miasma y acabar pues trabajando chakras. Sí, porque esto veo que son como unas orgonitas. Sí, yo trabajo con orgonitas y con los chakras. Entonces, aparte del péndulo, ya que estamos, ¿con qué cosas trabajas? Bueno, Isabel? pues trabajo con el inconsciente, de alguna manera hablo de los sistemas familiares y cómo todo eso, el árbol genealógico... También registros, ¿verdad? Sí, trabajo con lo que no les llamo registros, pero bueno,
efectivamente, el inconsciente colectivo y el inconsciente individual y familiar está dentro de los registros. Y luego trabajo con las orgonitas, precisamente trabajando desde una base científica todo lo que son los campos electromagnéticos y todo lo que eso genera. Y entonces pues también trabajo con los puntos o los anclajes que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que son los chakras. Me imagino que a veces usarás varias técnicas Sí, para ayudar claro. a una persona, Sí, ¿no? sí, sí. Cuanto Por más ejemplo, completo sea. utilizo esto, cuando ya veo por dónde va el asunto, pues aplico otras. También trabajo un poco mucho la biodescodificación. Ah, muy bien. Porque también sé que cuando ya hay un conflicto biológico, es decir, el cuerpo ya está en caos, pues el cuerpo está afectado y por lo tanto ya tiene... ¿Y cuánto se está dando? Además está muchísimo, actualmente, ¿eh? muchísimo. Se ve Sí. mucho. Hay que, de alguna manera, todo esto, al final lo que perseguimos con todo esto es mutar la estructura mental, que es lo que ha hecho que tú estés condicionado para activar un programa en tu vida. Yo creo, Isabel, que la mejor manera es verlo. Sí, claro, tenemos a una paciente que luego ha hecho el taller y que ahora se ha convertido también en... ¿Ella ya lo hace? Ella también lo aplica, que es una gran amiga. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender? Vamos a ver, yo suelo dar un taller y luego, pues bueno, lo más básico, pero también es muy profundo, porque, bueno, no solamente me baso lo que es el péndulo, sino que trasciendo. Y ¿Un taller que dura como un día? Un día, puede ser en un día. Bueno, pronto... luego se pueden hacer prácticas y demás. Bueno, luego ir añadiendo añadiendo conocimiento. La base, digamos que... En un día se puede trabajar perfectamente. Que sepan que pronto Isabel estará en la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala, aquí en Madrid, y ya podremos de primera mano practicar y aprender contigo, que me consta que eres una gran profesional y gran profesora. Gente que trabaja muy bien algo, pero luego no lo transmite bien. Y tú en este caso también sé que lo haces maravillosamente. Bueno, después continuaremos brevemente, pero ahora vamos a pasar a que vean cómo se trabaja con el péndulo hebreo. Así que bueno, pues vamos a ello. Sí, pues bueno, vamos a hacer que pase al plato Marisa. Y con Marisa delante vamos a ver cómo podemos trabajar. Bueno, pues vamos a ver, Isabel, estamos deseando. Bueno, ¿qué tal, pues, Marisa? Encantada. Muy bien. Agradecer a Marisa que se haya prestado. Ella primero conoció el péndulo como diagnóstico y luego hizo su taller y ahora pues lo aplica y bueno, se lo pone a su nieto, a su nietito, a todos. Porque es totalmente inocuo, es decir, muy beneficioso. Genial. Pero inocuo de la sensación de dolor o de que le pueda afectar a alguien, para nada, al contrario. Bueno, plus. Pues como habíamos dicho antes que el péndulo tenía dos caras, pues vamos a abrir el proceso. Entonces, ¿qué hago? Pues como abro el proceso voy a dejar la parte lisa posicionada sobre su cabeza. Y luego le voy a poner la camisa o la etiqueta con una goma, simplemente. Hay gente que me dice, ¿la goma tiene algo que ver el color? No, que las compré así, tal cual. Entonces, vamos a ver, voy a desmitificar una cosa. Siempre dicen que el paciente tiene que estar boca abajo, bien posicionada la columna y en base a los chakras, pero vamos a ser un poco coherentes. Si viene una persona disminuida, que no se puede mover, o bardada, o no tiene por qué tener una lesión grave, y no se puede tumbar, o no le puedo poner boca abajo, ¿qué hago? ¿No le aplico la terapia? Pues me busco una silla y lo siento en la silla. Sí, que a veces hay como métodos tradicionales, pero que luego van teniendo sus variantes. No lo meto en la camilla o lo pongo lo más cómodo posible, sobre todo lo más cómodo posible, porque si no, también puedes actuar de una manera, generar como ese estado de ansiedad, de dudas, de miedo, qué me estarán haciendo, qué estará ocurriendo. Que se encuentre cómoda la persona. Efectivamente. Entonces, pues vamos a ver el proceso. ¿Cómo se abre? Pues mirad, como yo he dicho que lo tengo adiestrado para que sea el sí, pues el sí es lo primero que me hace, me confirma que está trabajando. Y una vez que me confirma eso, ya esto no es un no, eso es cómo va midiendo y generando el campo para abrir ese proceso. Vamos a ir con un poco de más prisa. Entonces ya lo he abierto.
Pues ahora, ¿qué es lo que más me preocupa? Porque ella ha venido con que tenía una sensación en el estómago, tal cual. Pues entonces yo puedo decir, vale, me puede contar, es que pillé un susto, un sobresalto, es que soy alérgica, tal. Yo voy a ver si eso viene de un miasma. Es decir, un miasma quiere decir algo que ya está cronificado. Vale. O es algo agudo y puntual. Entonces, pues si es miasma, ya ha pasado el cuerpo porque ha vivido un proceso sin ella saberlo. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cuánto suele durar una sesión, Isabel? Pues depende, porque si doy con la tecla en poco tiempo, pues a lo mejor lo que hago es tratamiento, pero si no me funciona muy bien porque está muy dispersa o porque no Cuesta llegar a esa cuesta información. llegar o lo que sea, pues entonces se tarda un poquito más. Pero bueno, Una hora, más o una menos. hora, Vale, sí, vale. está más que sobrada. Entonces volvemos a lo mismo, vamos a diagnosticar. Fijaros, está muy regulada y muy bien. Le he puesto un miasma y no me genera nada. Bueno, qué suerte, pero bueno, tú Claro. ya tienes... Entonces, pues por ejemplo, como ella está muy equilibrada, muy estable y además hoy viene muy contenta porque el médico precisamente se lo ha corroborado, pues vamos a hacer algo especial. Vamos a trabajar, por ejemplo, con los colores. ¿Qué es trabajar con los colores? Pues los colores es cromoterapia, sin más. Entonces, de alguna manera, pues a lo mejor una persona está hoy un poco así floja y necesita un rojo o necesita armonizar esos chakras. Un y poco entonces, decaídos, pues, o un que poco no se ha ido- decaído Ah. o necesita esa positividad. Entonces, pues vamos a insuflarle color. Una pregunta. Ahora que estamos haciendo un blog así como un poco especial para el digital de Antena 3, ¿para la parte sexual también funciona o no? ¿Sí? Sí, Porque habrá sí. mucha gente que tenga... Hay muchas disfunciones que vienen de ese miasma y se expresa. Lo que pasa es que para eso también el conocimiento que yo tengo de lo que es la parte femenina, parte masculina, la parte energética, Ya la de tus parte otros trabajos y de tus efectivamente otros estudios. también aportan. Entonces, lo vuelvo a decir, tengo mis camisas mágicas hechas por mí que también se las pongo. Que ya son métodos tuyos hay propios. veces que me atrevo a ni siquiera ponérsela, puesto que él es un apéndice de mí y yo le hago la pregunta. Pero tú ya tienes mucha... Eso es. Pero entonces aquí estamos siendo rigurosos por el respeto que hay que tenerle al método, y sobre tradicional. todo al hombre que lo ha creado como tal. Entonces, vamos a ver, si os habéis dado cuenta, durante lo anterior yo puse por aquí, porque era abrir el proceso y también diagnóstico. Ahora es tratamiento, es decir, le voy a insuflar a su campo electromagnético este color. En concreto he cogido el verde. Y entonces, ¿Que el verde qué le aportaría? el verde, el equilibrio del chakra verde, de bueno. todos los órganos. Y mira, y entonces directamente se lo está pidiendo su cuerpo. Ah, bueno, o sea, muy bien. Como habéis visto, cuando ha sido el miasma se ha quedado estático completamente, es decir, que no tiene nada que le esté afectando ahora mismo su campo electromagnético. Ya está trabajando, ¿no? Ya está trabajando. Normalmente se para él cuando cree no, cuando ya se ha nutrido de eso. ¿Te hablan mientras estás haciendo el proceso o prefieres silencio? Me puede hablar, no hay tienes ningún ningún problema. no. Yo lo que quiero es que la persona se sienta tranquila, a gusto. Hay gente que necesita expresarse y sobre todo que no genere un halo de misterio, ni halo de miedo, ni de incertidumbre, que eso como que te conecta con un mal rollo y empieza y qué pasará y qué me estará pensando y tengo algo malo. No. Sí, bueno, en el Reiki también se trata siempre de buscar esto. Entonces, vamos, lo que pasa es que ella pues está muy tranquilita, es muy relajada y está muy cómoda, pero puede hacerlo. Entonces, así sería con todo. Un poco el proceso, ¿no? Efectivamente. Y luego, el respeto absoluto a este espacio que se ha creado entre nosotras, a lo que ha ocurrido aquí y, por lo tanto, imperiosamente se cierra el proceso. Y vuelvo a hacer lo mismo. Con la misma camisa. ¿Lo vas pasando por todas partes del cuerpo o solo se trabaja desde la cabeza? Yo lo hago aquí, pero depende, porque hay gente, por ejemplo, que necesita también de que haya una conexión y que ellos sientan que tú estás con él. Y entonces hay gente que dice, ay, y no me mire usted el chakra tal. En el momento en que esa persona está pensando en el chakra tal, hay que mirárselo. Tienes que ir, Porque ya es una alarma. Exactamente. O porque ella siente que necesita ser mirada desde ahí. Entonces ya depende, vamos a ver,
cada maestrillo tiene su Tiene su librillo, ¿no? librillo. Entonces, yo solamente voy, a mí me gusta hacer una entrevista al paciente y en esa entrevista sé por dónde va. Ya para ir a... Efectivamente, entonces también forma parte de la parte psicológica de la persona. Es ¿Solo se importante. hace con personas o también con espacios y objetos? Bueno, yo te puedo decir que lo he hecho con mi perrito, lo hago Con con mi animales maceta, lo hago con mi casa, porque no deja de ser radiestesia. Es decir, si yo sé que hay un campo electromagnético que está generando, como hablan en el Feng Shui, algo que distorsiona ese lugar y no me siento cómoda, pues simplemente Lo cojo trabajas. y empiezo a buscar, ya no tengo que buscar. O simplemente decir, voy a buscar una geopatía, es decir, dónde confluyen ciertas corrientes electromagnéticas que a mí me están afectando. Geopatía es como lo negativo, ¿no? El punto Geopatías negativo. son, vamos a ver, negativos desde la perspectiva que nuestro sistema nervioso no puede No lo soportar esos campos electromagnéticos, pero son propios del planeta y propios de la para otra galaxia cosa y puede ir demás. bien. Efectivamente, entonces si yo cada 3 metros hay un punto y cada 3 metros en horizontal y en vertical confluyen esas corrientes y, por ejemplo, justo donde ella está, se pasaría horas trabajando o viendo la televisión o durmiendo, al cabo del tiempo generaría un miasma que le está afectando y a partir de ese miasma empezaría a tener síntomas en su cuerpo. Sí, porque muchas veces dicen, cuidado, porque a lo mejor no descansas bien porque donde estás Porque situada efectivamente, la cama, eso en el es. Feng Shui, Pues exactamente, que pues, lo trataremos pronto. Pues el péndulo te lo encuentra. Y Bueno, entonces cerremos se entonces. puede coger y decir, pues desplaza la silla por aquí. Cambia la cama. Efectivamente, o cambia la cama, el cabecero de la cama. Bueno. Y bueno, pues así sería todo el proceso hasta donde queramos llegar. Bueno, pues Sí, te voy a cerrar. Bueno, ¿has visto cómo ella sabe? ya, lo de las alumnas. Ya. Siempre dicen que las alumnas tendrían que superar al maestro, ¿no? Pues mírala. Bueno, Marisa, no Ahí lo saben, está. pero ella es una gran conocedora también de muchas de estas técnicas y bueno. Bueno, queda usted sellada, señora. Muchas gracias. Pues Isabel, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por mostrarnos esta técnica tan peculiar, en el sentido de que es poco conocida, pero que tiene muchos años y que además entiendo que encierra todavía muchos conocimientos más de lo que simplemente estamos viendo aquí. Que eso sí, antes de practicarla, hagan un buen taller para que sepan realmente cómo se trabaja. Sí. Porque Sí, yo creo que esto... y para que también se vayan todos esos fantasmas del qué será, de tal, de cual, sino que se vea que es una cosa muy sencilla, pero a la vez también muy eficaz. Tienes un libro publicado, ¿verdad, Isabel? Bueno, sí. A sí, ver, cuéntanos. sí, bueno, publiqué un libro sobre, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, estaba rondando ya casi los 40 y decidí hacer algo diferente con respecto a la menopausia tan mal considerada para muchos y tan afectadas por tantas personas. Entonces el libro era La mujer a partir de los 40 años. Bueno. Hice un tándem o un compendio entre lo que era la medicina convencional y por qué no aplicar a esa medicina convencional y a las terapias que se estaban en aquel momento, era la progesterona, los estrógenos, los parches y demás, la alimentación, la psicología, el crecimiento personal, todo eso, a hacerlo como un complemento más a esa terapia. Sí, porque la menopausia... Y sobre eso fue el libro, se desarrolló el libro. Es decir, cómo sin tener que desvincularme de una terapia tradicional, puedo aplicar cosas complementarias, alternativas a mi vida, que me puedan paliar todo esos porque en la menopausia desajustes. estamos muy sensibles. Es que no solamente es una cuestión de lo que nos causa a nivel físico, sino también a nivel emocional. Nivel psíquico, he conocido gente... emocional, de todo tipo, y energético. Bueno, pues qué bien, nos lo apuntamos, Pues sí. apuntamos también. Y bueno, a ver para cuándo un librito que nos explique todo Muy esto bien, del péndulo. muy ibérico. bien. Muchas gracias, Isabel. Y bueno, continuamos Yo con quiero darte Infotéricos. también a ti las gracias y por qué no a esa ventana al más allá que siempre nos une. Yo siempre digo que vivir en el instante, lo que fue, lo que es y lo que podrá ser, es muy importante. Entonces, gracias por todo. Gracias a ti, Isabel. Infotérico.
Desde hace muchos años nos resuena habitualmente la palabra Reiki. El Reiki está encajado dentro de la medicina alternativa. Es una herramienta de sanación que muchas personas emplean hoy en día. Además, desde algunos años está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Quisiéramos conocer más de esta técnica y adentrarnos en el mundo de la sanación energética. Para ello vamos a contar con Joan Piquer, maestro de Reiki tradicional japonés, entre otras cosas. ¿Quieren conocer más sobre esta herramienta que aparentemente todo el mundo puede aprender a usar y es totalmente inocua? En nuestro próximo Ventana al Más Allá hablamos de Reiki.